Uno de los escritores claves del Japón moderno fue Yukio Mishima, quien repensó sus costumbres ancestrales a la luz de Occidente. A continuación, una historia de geishas en un marco mucho más contemporáneo en literatura para oír. Eran las 11:30 de una noche de luna llena del mes de septiembre. Al terminar la reunión a la cual habían asistido, Koyumi y Kanako regresaron a la casa del Laurel e inmediatamente vistieron sus kimonos de algodón. Hubieran preferido bañarse antes de cambiar su ropa, pero aquella noche no quedaba tiempo para eso. Koyumi tenía 42 años, una figura regordeta, alrededor de 5 pies de altura, y un kimono estampado con hojas negras. Kanako, la otra geisha, aun cuando solo tenía 22 años y era buena bailarina, no tenía protector y parecía destinada a no desempeñar nunca un papel de importancia en los bailes anuales de otoño y primavera de las geishas. Su kimono de crepé tenía remolinos azules sobre un fondo blanco. «Me gustaría saber qué dibujos tendrá el kimono de Masako esta noche», dijo Kanako. «Tréboles. Ni lo dudes. Está desesperada por tener un hijo. A tanto ha llegado. No tendría un niño simplemente por haberse enamorado de un hombre». Una superstición común entre las geishas es que cuando una mujer usa un kimono de verano estampado con tréboles o uno de invierno con paisajes dibujados, ha de quedar embarazada en un corto lapso. Cuando por fin terminaron su arreglo, Koyumi sintió súbitos alfilerazos de hambre. Esto le sucedía cada vez que salía para la ronda de fiestas nocturnas. El hambre se le antojaba como una catástrofe inesperada que le llegaba desde afuera y sin previo aviso. Koyumi no recordaba el origen de esta excéntrica costumbre ni el día en que comenzó a detenerse en la cocina antes de la primera reunión de la noche y a pedir con impaciencia mientras bailaba. «¿No hay alguna cosita para comer?». Ahora había adquirido la costumbre de cenar en la cocina de la primera casa y de efectuar un último refrigerio en las dependencias de la vivienda en la que terminaba la noche. Su estómago se había acostumbrado a esta rutina y, en consecuencia, su cuenta en materia de alimentos en la casa del Laurel había disminuido notablemente. El ginza alumbraba sobre el techo de un banco cuyas ventanas estaban protegidas por gruesos barrotes. «Tenemos suerte con el tiempo, ¿no es cierto? Hoy hasta se podría ver a un hombre en la luna». Los pensamientos de Koyumi estaban concentrados en su estómago. Su primera reunión había tenido lugar en lo de Yonei y la última en lo de Fuminoya. Solo en aquel momento caía en la cuenta de que había sido un error no cenar en lo de Fumiyona antes de marcharse. Había tenido que salir precipitadamente rumbo a la casa del Laurel y el tiempo había resultado escaso. Tendría que reclamar su cena en lo de Yonei en la misma cocina donde había comido horas antes. Este pensamiento la apesadumbró. Sin embargo, la ansiedad de Koyumi se disipó tan pronto como hubo puesto un pie dentro de la cocina. Masako, la muy cuidada hija de la dueña del lugar, las aguardaba en la puerta. Llevaba efectivamente el kimono con tréboles que sus fantasías le habían adjudicado. Al ver a Koyumi dijo con gran tacto: «No las esperaba tan pronto. No tenemos prisa. ¿Por qué no entran y comen algo antes de irse?». La cocina estaba en desorden, colmada de sobras de la fiesta de la noche. Enormes pilas de platos y bols brillaban a la luz de las lamparillas sin pantalla. Masako estaba de pie con una mano apoyada en el marco de la puerta. Ocultaba la luz con su cuerpo y su rostro permanecía a la sombra. Koyumi se alegró que aquella circunstancia no revelara la expresión de alivio que le había provocado la invitación de Masako. Mientras Koyumi se instalaba frente a su cena, Masako llevó a Kanako hasta su cuarto. De todas las geishas que frecuentaban la casa Yonei, era ella con quien más congeniaba.
Tenían la misma edad, habían concurrido a la misma escuela primaria y su belleza era muy semejante. Pero por encima de estas razones, lo cierto es que Kanako realmente le gustaba. Kanako era tan modesta que parecía lista para ser arrebatada por la más ligera brisa. Sin embargo, había acumulado toda la experiencia necesaria y una palabra dicha por ella, como al descuido, traía enormes beneficios a Masako. La alegre Masako era, por el contrario, tímida y aniñada en todo lo referente al amor. Su puerilidad era de todos conocida y su madre estaba tan segura de la inocencia de la muchacha que el kimono con tréboles no había despertado sus sospechas. Masako estudiaba en la Facultad de Artes de la Universidad de Waseda. Siempre había sentido profunda admiración por R, el actor de cine. Esta pasión no había hecho sino aumentar desde el día en que el actor visitara la casa Yonei. Su habitación estaba atiborrada con fotografías del astro y había encargado un jarrón esmaltado con su foto junto a él, obtenida en ocasión de tan memorable visita. Se destacaba sobre su escritorio, siempre lleno de flores. Kanako se sentó y dijo: «Hoy dieron a conocer el reparto». Frunció su boca con un mohín. «¿Ah, sí?». Apenada por Kanako, Masako fingió no estar enterada del asunto. «No he conseguido más que un pequeño papel. Nunca lograré algo mejor. Es como para descorazonarme. Me siento como una chica que en un espectáculo musical permanece año tras año en el coro». «Estoy segura de que el año que viene te darán un buen papel». Kanako sacudió la cabeza. «Mientras tanto envejezco. Sin siquiera advertirlo, pronto seré un como Koyumi». «No seas tonta. Todavía te faltan 20 años». Aquella noche no hubiera sido apropiado para ninguna de las jóvenes mencionar en el curso de la conversación el objeto de sus plegarias elevadas al cielo, pero aún sin preguntarlo todas lo sabían. Masako deseaba una aventura con R. Kanako, un buen protector, y ambas no dudaban de que Koyumi pedía dinero. Estaba claro que sus plegarias tenían diferentes objetivos, todos ellos muy razonables. Si la luna no se los otorgaba, sería el astro y no ellas quien fallaría. Sus esperanzas se reflejaban simple y honestamente en sus rostros y eran deseos tan humanos que cualquiera que contemplara a aquellas tres mujeres caminando a la luz de la luna no podría dudar de que el astro de la noche reconocería su sinceridad y respondería a sus plegarias. «Vendrá alguien con nosotros esta noche», anunció Masako. «¿Quién?» «Una sirvienta. Se llama Mina y ha llegado del campo hace un mes. Le dije a mi madre que no quería que viniera conmigo, pero mamá insistió en que se quedaría preocupada si no enviaba a alguien para acompañarme». «¿Cómo es?», preguntó Kanako. «Ya la verás. Es lo que podríamos llamar bien desarrollada». En aquel momento Mina entreabrió las puertas corredizas ubicadas tras ella y asomó la cabeza. «Ya te he dicho que cuando abras las puertas corredizas deberás primero arrodillarte y luego abrirlas». El tono de Masako era altanero. «Sí, señorita». Kanako contuvo la risa frente a la aparición de la muchacha, que llevaba un vestido entero hecho con retazos y parches de tela de kimono. Sus cabellos se rizaban en una apretada permanente y unos brazos extraordinariamente morenos asomaban de sus mangas y rivalizaban con el colorido de su rostro. Las mejillas abultadas aplastaban sus rasgos abotagados y sus ojos parecían dos ranuras. Aun cuando cerrara la boca, sus dientes irregulares y prominentes se ingeniaban para aparecer entre los labios. Resultaba difícil descubrir en aquel rostro expresión alguna. «Un buen guardaespaldas», murmuró Kasako al oído de su amiga. Masako adoptó un tono severo. «Vuelvo a repetir lo que ya les he dicho antes. En cuanto salgamos de esta casa, ya no podrán abrir la boca, pase lo que pase, hasta que hayamos cruzado los 7 puentes. Una sola palabra y no obtendrán lo deseado. Si alguien conocido nos habla, mala suerte. Sin embargo, no creo que exista ningún peligro en este sentido. Algo más. No pueden usar 2 veces el mismo camino y es menester que nos limitemos a seguir a Koyumi, quien lo dirigirá todo».
Masako había tenido que presentar en la universidad una monografía sobre Marcel Proust, pero en lo referente a cuestiones de esta naturaleza, la moderna educación recibida en la escuela no le hacía mella alguna. Sí, señorita, contestó Mina, de quien no podía saberse si había comprendido o no. Como tienes que venir de todos modos, también puedes formular un deseo. ¿Has pensado en algo? Sí, señorita. Y una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Bueno, parece que reacciona como todo el mundo, comentó Kanako. En aquel momento apareció Koyumi, palmeándose alegremente el estómago. Ya estoy lista. ¿Has elegido buenos puentes?, preguntó Masako. Comenzaremos con el puente Miyoshi. Como pasa sobre dos ríos, cuenta como dos puentes. ¿No es cierto que eso facilita las cosas? Si se me permite decirlo, apuntaré que esta elección significa una gran muestra de inteligencia de mi parte. Sabiendo que una vez afuera ya no podrían pronunciar una sola palabra, las tres mujeres comenzaron a hablar en voz alta y todas al mismo tiempo como para desquitarse del obligatorio silencio que luego deberían guardar. La conversación prosiguió hasta llegar a la puerta de la cocina. Las geta de laca negra de Masako la esperaban sobre el piso de tierra junto a la puerta, y mientras deslizaba sus pies desnudos en ellas, las uñas esmaltadas de sus dedos brillaron suavemente en la oscuridad. Esto sí que es elegancia. Esmalte de uñas y geta negras. Ni la luna podrá resistirlo, exclamó Koyumi. Las cuatro mujeres, guiadas por Koyumi, salieron a la avenida Showa. Pasaron frente a una playa de estacionamiento donde gran cantidad de taxis, ya finalizando el trabajo del día, reflejaban la luna en sus negras carrocerías. Se escuchaba el rumor de los insectos alojados bajo los autos. El tráfico era aún denso en la avenida Showa, pero la calle ya estaba dormida y el rugido de las motocicletas resonaba tristemente solitario sin el habitual acompañamiento de ruidos callejeros. A Koyumi, que caminaba al frente, le agradaba ver ante sus ojos la ancha calle desierta. Se jactaba de no tener que depender de nadie y estaba contenta porque tenía el estómago lleno. Mientras caminaba alegremente, le costaba vislumbrar la razón por la cual ansiaba más dinero. Sentía como si su verdadero deseo fuera fundirse suave e involuntariamente en la luz de la luna que bañaba el pavimento. Fragmentos de vidrio brillaban aquí y allá. Hasta el vidrio podía resplandecer bajo la luz de la luna. Reflexionó y se dijo que quizás su deseo tan largamente acariciado era como aquel vidrio roto. Masako y Kanako, con los meñiques entrelazados, iban pisando la larga sombra que Koyumi arrastraba a sus espaldas. El aire de la noche era fresco, y ambas sentían cómo la brisa suave penetraba en sus mangas, enfriando sus pechos húmedos por la transpiración provocada en la excitación de la partida. Masako soñaba con la dulce voz de R, con sus largos ojos bien delineados, con su pelo ondulándose bajo las sienes. Ella, como hija del dueño de un restaurante de primera categoría en Shimbashi, no podía ser confundida con otras admiradoras. No veía, pues, ningún motivo para que su plegaria no fuera escuchada. Kanako soñaba con un hombre maduro, rico y gordo. Tenía que ser gordo, pues si no, no parecía rico. Pensó en la felicidad que le dispensaría cerrar los ojos y sentirse rodeada de su liberal y generosa protección. Kanako estaba acostumbrada a soñar, pero hasta aquel momento su experiencia le había demostrado que al abrir los párpados nuevamente, el hombre en cuestión había desaparecido. Como movidas por un mismo impulso, las dos muchachas volvieron la cabeza y por encima de sus hombros vieron que Mina la seguía pesadamente. Apretaba sus mejillas con las manos, se balanceaba en forma grotesca e iba golpeando el ruedo de su vestido a cada paso. Masako y Kanako coincidieron en que la presencia de Mina constituía un insulto a sus plegarias. Enseguida contemplaron el puente Miyoshi frente a ellas. Era el primero de los 7 puentes que debían cruzar. Está construido en forma curiosa, se asemeja a una Y debido a la bifurcación del río en dicho lugar.
El puente Miyoshi tiene una balaustrada de escasa altura y en cada esquina de su parte central, allí donde se encuentran los tres brazos del puente, hay un farol antiguo del que cuelgan un grupo de lamparillas eléctricas. No todas estaban encendidas y los globos apagados lucían opacos y mortecinos bajo la luz de la luna. Gran cantidad de insectos voladores se arremolinaban junto a las luces. El agua del río se encrespaba bajo el resplandor lunar. Antes de cruzar el puente, las mujeres dirigidas por Koyumi juntaron las manos para formular sus ruegos. Una débil luz brillaba en la ventana de un edificio cercano y un hombre, que aparentemente había cumplido labores fuera de horario, salió de él. Estaba echando llave a la puerta cuando, advirtiendo el extraño espectáculo, suspendió su ocupación. Las mujeres comenzaron a cruzar el puente lentamente. No era sino una prolongación del pavimento, pero al hollarlo, sus pasos se hicieron más pesados e inseguros, como si estuvieran subiendo a un escenario. Faltaban pocos metros para franquear el primer brazo del puente, pero ello les infundió una sensación de alivio y tarea cumplida. Koyumi se detuvo bajo un farol y juntó nuevamente las manos. Las demás la imitaron. De acuerdo con los cálculos de Koyumi, el cruzar 2 de los 3 brazos del puente equivalía a 2 puentes por separado. Esto significaba que deberían formular sus peticiones 4 veces en el puente Miyoshi. Masako llegó a convencerse de que prefería estar muerta si no podía consumar su encuentro con R. El solo hecho de cruzar 2 puentes iba multiplicando la intensidad de sus deseos. Por otra parte, Kanako creía ahora que la vida no merecía la pena de ser vivida si no encontraba un buen protector. Sus corazones se llenaron de emoción y los ojos de Masako se humedecieron repentinamente. A su lado, Mina, con los ojos cerrados, mantenía reverentemente las manos juntas. Masako no dudó de que cualquiera fuera la plegaria de Mina, jamás sería tan importante como la suya. Sintió desprecio y también envidia por la cueva vacía e insensible que era el corazón de la sirvienta. Caminaron hacia el sur, siguiendo el río hasta la estación de tranvías. El último coche había partido hacía ya largo rato, y las vías que quemaban durante el día bajo el sol de otoño eran ahora 2 líneas blancas y frías. Aún antes de llegar a la estación, Kanako había comenzado a sentir extraños dolores de su abdomen. Algo le había caído mal. Y ahí estaba el puente Tsukiji, el tercero en la lista. Al término de este sombrío puente, ubicado en el centro de la ciudad, distinguieron un sauce plantado a la usanza tradicional. Koyumi se detuvo bajo el sauce y juntó las manos para orar. Era quizá su responsabilidad como guía, pero lo cierto es que su rolliza figura se erguía en forma desacostumbrada. En realidad, hacía ya tiempo que Koyumi había olvidado el motivo de sus ruegos. En aquel momento, lo más importante era para ella cruzar los 7 puentes sin inconvenientes. Esta determinación era la manifestación de que cruzar los puentes se había convertido en el objeto de sus oraciones. Podrá parecer esta una meta bastante peculiar, pero como sus repentinos ataques de hambre pertenecía a su modo de vivir. Mientras caminaba bajo la luna, estos pensamientos se convirtieron en extrañas convicciones. Mantuvo la espalda más derecha que nunca y fijó la mirada hacia adelante. Cruzaron el puente y oraron de nuevo. Kanako sintió que su dolor, ahora agudo, le provocaba náuseas. Pasaron por la terminal de tranvías y caminaron entre los viejos edificios amarillos de las empresas S y el río. Kanako comenzó a rezagarse. Masako, preocupada, aminoró el paso, pero no pudo romper el silencio para preguntarle si se sentía mal. Finalmente, Kanako se hizo entender oprimiendo su vientre y haciendo muecas de dolor. Sin advertir lo que sucedía, Koyumi seguía marchando triunfalmente hacia adelante. Se agrandó la distancia entre ella y sus compañeras. Cuando por fin un excelente protector aparecía frente a sus ojos, tan cerca que solo necesitaba estirar la mano para tocarlo, Kanako sintió con desesperación que sus manos no podrían estirarse lo suficiente. Su rostro estaba mortalmente pálido y una pegajosa transpiración brotaba de su frente. El corazón humano es sorprendentemente mudable.
A medida que el dolor de su abdomen se hacía más intenso, Kanako comprendió que cuanto había deseado con tanto fervor minutos atrás perdía toda realidad y sólo quedaba reducido a un sueño pueril, irreal y fantástico. Mientras luchaba contra el palpitante e implacable dolor, pensó que si abandonaba aquellas tontas ilusiones, sus sufrimientos cesarían de inmediato. Cuando por fin el cuarto puente apareció ante sus ojos, Kanako posó suavemente una mano sobre el hombro de Masako y con ademanes semejantes al lenguaje de la danza, señaló su estómago y sacudió la cabeza. Abruptamente volvió la espalda y se alejó precipitadamente rumbo a la estación terminal de tranvías. El primer impulso de Masako fue el de seguirla, pero recordando que su plegaria quedaría anulada si la interrumpía, se contuvo y solo miró alejarse a Kasako. Solo al llegar al puente, Koyumi advirtió que algo andaba mal. Para ese entonces, Kanako corría frenéticamente bajo la luna sin importarle su aspecto desaliñado. Su kimono azul y blanco flameaba en la brisa y sus getas resonaban entre los edificios cercanos. Un taxi solitario parecía esperarla providencialmente en una esquina. El cuarto puente era el de Irifuna. Era menester atravesarlo en dirección opuesta a la del puente Tsukiji. Las tres mujeres se congregaron en el extremo del puente y oraron con idéntico fervor. Las plegarias de cada una eran una cuestión personal, y ni siquiera en una emergencia era dable esperar que Masako cargara con responsabilidades ajenas. Las palabras puente de Irifuna se destacaban en letras blancas sobre una placa metálica clavada horizontalmente en un poste al extremo del puente. Este se destacaba en la oscuridad, con su lisa superficie de cemento recortada por el crudo reflejo de la estación de gasolina Caltex, ubicada en la otra orilla. Podía verse una lucecita en el río, bajo la sombra del puente. Aparentemente pertenecía a la choza semiderruida de un hombre que vivía en el extremo del muelle de pescadores. La choza estaba adornada con plantas y un letrero anunciaba allí botes de placer, remolcadores, botes de pesca y botes para redes. El cielo nocturno estaba ahora completamente nublado. Las mujeres cruzaron el puente Irifuna sin ningún contratiempo. Hacia la derecha la mayoría de los edificios eran restaurantes. En cambio, en la orilla izquierda, montañas de piedra, arena y pedregullo esperaban ser empleadas en alguna construcción. Las tres mujeres marchaban en silencio. Masako, la mente ocupada por la tarea que la esperaba, no podía pensar en otra cosa. Sin advertirlo, habían acelerado la marcha y ahora estaba bañada en su transpiración. El cielo se oscureció en forma amenazadora y Masako sintió las primeras gotas de lluvia sobre su frente. Afortunadamente, aquello parecía no tener intenciones de convertirse en un aguacero. En aquel momento apareció frente a ellas el puente Akatsuki. Era el quinto del recorrido. Los postes de cemento pintados de blanco emitían una tonalidad fantasmal en medio de la noche. Masako juntó las manos para orar en el extremo del puente, sin advertir las imperfecciones del suelo, trastabillando casi. Hubo de dar con sus huesos sobre un caño de hierro en reparación. El puente no era largo. Las mujeres caminaban tan rápidamente que lo cruzaron en un breve lapso. Sin embargo, la adversidad aguardaba a Koyumi. Una mujer con el pelo suelto y mojado y con una vasija de metal en la mano se acercaba en dirección opuesta. Masako miró fugazmente a la mujer y se atemorizó ante la palidez mortal de aquel rostro bajo el pelo mojado. La mujer se detuvo en la mitad del puente. ¡Pero si es Koyumi! Han pasado tantos años, ¿no es cierto? Koyumi, ¿estás fingiendo que no me reconoces? ¡Koyumi! Estiró su cuello hacia Koyumi, cerrándole el paso. Koyumi bajó los ojos y no contestó. La voz de la mujer era aguda y destemplada como el viento a través de una grieta. Su monólogo no parecía dirigido a Koyumi, sino a otra persona que no se encontraba allí. En este momento volvía de la casa de baños. Hace realmente tanto tiempo. Mira que encontrarnos aquí. Al sentir la mano de la mujer sobre su hombro, Koyumi abrió finalmente los ojos.
comprendió que era inútil negarse a responder a la mujer, ya que el hecho de que alguien le dirigiera la palabra era suficiente como para anular el efecto de la plegaria. Masako observó el rostro de la mujer, reflexionó un instante y siguió caminando, dejando atrás a Koyumi. Masako recordó a la recién llegada. Era una vieja geisha que había aparecido en Shimbashi durante algún tiempo inmediatamente después de la guerra. Se llamaba Koen. Había comenzado a comportarse en forma extraña, como una chiquilla, y ello le había valido ser borrada del registro de geishas. No era sorprendente, pues, que Koen hubiera reconocido a Koyumi, una vieja amiga. Sin embargo, era una coincidencia afortunada que no recordara a Masako. El sexto puente, el Sakai, era solo una pequeña estructura con un cartel de metal pintado de verde. Masako apresuró sus rezos y echó a correr para cruzarlo. Volviendo la cabeza, comprobó con alivio que Koyumi se había perdido de vista. Mina, en cambio, la seguía con su acostumbrada expresión de mal humor. Ya sin guía, Masako no sabía cómo encontrar el séptimo y último puente. Sin embargo, razonó que si continuaba andando por la misma calle, tarde o temprano alcanzaría algún puente paralelo al Akatsuki. Solo faltaba un puente para que sus plegarias fueran escuchadas. Masako no tenía miedo de andar a aquellas altas horas. Tenía un carácter aventurero y su meta, el logro de sus plegarias, le infundía coraje. A sus espaldas el eco de la asgueta de Mina se le antojó como una carga insoportable de llevar. En realidad el eco tenía una alegre irregularidad, pero el porte de Mina, en contraste con sus pasitos, parecía encarnar una burla hacia Masako. No era agradable verse seguida por una mujer impasible, de insondables ruegos. No era tan desagradable como inquietante, y la incomodidad de Masako aumentó gradualmente hasta convertirse en algo parecido al terror. Masako nunca había advertido cuán perturbador resulta no conocer el pensamiento de otra persona. Tenía la sensación de llevar a sus espaldas una gran masa negra. No era como cuando la seguían Kanako o Koyumi, cuyas plegarias eran tan transparentes que resultaba fácil ver a través de ellas. Masako intentó desesperadamente estimular su anhelo por R hasta volverlo aún más febril que antes. Pensó en su rostro, en su voz, recordó su aliento lleno de juventud, pero la imagen se desvanecía inmediatamente y no intentó reconstruirla. Las luces de una calle que había divisado en la lejanía parecían ser ahora las de otro puente. Comprendió que se estaba aproximando a una vía pública importante. Había indicios de que el puente no podía estar lejos. En efecto, llegó primero a un pequeño parque donde las luces brillaban sobre oscuros charcos producidos por la lluvia, y luego apareció el puente con su nombre, Puente Bisen, escrito en una columna de cemento. Masako divisó a su derecha el templo de Tsukiji Onganji, con su techo verde levemente abovedado. Debería cuidarse al cruzar el puente de no regresar por el mismo camino. Masako suspiró con alivio. Entrelazó sus dedos para orar en el extremo del puente y esta vez, para enmendar la superficialidad de sus rezos anteriores, lo hizo cuidadosa y devotamente. Por el rabo del ojo podía observar a Mina, quien, remedándola, apretaba piadosamente las gruesas palmas de sus manos. Verla molestó tanto a Masako que se apartó de la oración para murmurar a media voz: «Ojalá no la hubiera traído. Es verdaderamente exasperante». En aquel mismo instante una voz de hombre la interpeló. Masako se puso tensa. Un policía se había detenido a su lado. «¿Qué está haciendo aquí a estas horas de la noche?». Masako no podía contestar. Una palabra lo arruinaría todo. Advirtió de inmediato, a través del apurado interrogatorio, que el policía, al verla orando en medio del puente, la había tomado por una suicida en potencia. Masako no podía hablar. Era necesario hacer comprender a Mina que lo hiciera en su lugar. Tironeó del vestido de la sirvienta e intentó despertar su inteligencia. Por más obtusa que fuera Mina, parecía imposible que no pudiera comprender sus señas. Seguía con los labios obstinadamente sellados. Masako advirtió con desaliento que Mina, fuera por obedecer las instrucciones originales o por proteger sus propias plegarias, estaba resuelta a no hablar.
El tono del policía se hizo aún más áspero. Contésteme, exijo una respuesta. Masako decidió que lo mejor que podía hacer era intentar ganar el otro lado del puente y explicarlo todo cuando hubiera finalizado el cruce. Se soltó de la mano del policía y se internó corriendo en el puente. Alcanzó a ver cómo Mina se precipitaba tras ella. El policía alcanzó a Masako en la mitad del puente. «¡Tratando de escapar, gritó tomándola de un brazo. «¿Quién piensa en escaparse? Me está lastimando». Masako había gritado impulsivamente, advirtiendo entonces que sus plegarias habían quedado en la nada. Miró hacia el lado derecho del puente con los ojos llameantes de indignación. Mina, a salvo en el otro extremo, completaba su 14ª y última plegaria. Cuando regresaron, Masako se quejó histéricamente a su madre, quien, sin saber lo que sucedía, reprendió a Mina. «¿Puedes decirme qué pedías en tus plegarias?», le preguntó. Por toda respuesta, Mina se limitó a sonreír estúpidamente. Algunos días después, y ya un poco más tranquila, Masako continuó importunando a Mina. «¿Qué pedías?», le preguntó por 100ª vez. «Cuéntamelo. Con toda seguridad ya me lo puedes contar». Pero Mina solo esbozaba una sonrisa evasiva. «Eres espantosa, Mina. Eres realmente insoportable». Y riéndose, Masako pellizcó el hombro de Mina con unas uñas cuidadosamente afiladas por la manicura. La piel elástica y pesada repelió las uñas. Los dedos de Masako quedaron insensibles y ya no supo qué hacer con su mano. En Literatura para Oír les hemos presentado Los 7 Puentes, de Yukio Mishima, Japón.